lo primero que tengo que deciros es que os agradezco encarecidamente que hayáis venido a este nuevo proceso de profundización en la formación para los catequistas, ¿vale? Gracias porque no deja de ser un riesgo para nosotros, para cada uno de nosotros, pero también porque hay una valentía que tiene que exigirse también en el anuncio de la fe. Bueno, la presentación la haremos un poquito después, más detenidamente, daros la bienvenida y deciros un poco cómo va a ser la organización del día de hoy. De 10:15 a 10:30, un poquito más, tendremos la oración, después habrá una breve presentación del curso, la ponencia de don Santiago, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y de ser el primer ponente. Después tendremos de 11:30 a 12 un breve descanso. Os ruego que no os vayáis muy lejos, ¿vale? De 12 a 1 sería la segunda parte de la ponencia y de 1 a 1:30 sería el rito de envío y la entrega de los diplomas del año pasado. Iremos nombrando a parroquias y algún representante de la parroquia que venga a recoger los diplomas de las personas que asistieron el año pasado y ya se los entregaré. Bueno, pues sin más vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, poniéndonos en la presencia del Señor y nos quedamos sentados, no os preocupéis, y con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Tenemos ahora el texto que vamos a ir leyendo todos juntos del Papa Francisco, la oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Grábame a fuego en el corazón que cuando menos te deseo yo es cuando más te estoy necesitando. Hazme volver a ti una y otra vez y aunque no quiera y no pueda entender y aunque hoy nada me hable de ti, hazme firme, Señor. Dame fe, dame esa esperanza que se queda y permanece, aunque no oiga ni sienta tu voz.
que tú eres mi Dios, que ya no tengo que disimular. Que poco importa mi debilidad, cuentas con ella y puedes mucho más. Tú harás fiel mi fidelidad. Hazme firme, Señor. Dame fe, dame esa esperanza que se queda y permanece, aunque no oiga ni sienta tu voz. Hazme humilde, Señor, ve sanando mis ansias de aferrarte. Que dichosa y fiel te acompañe, que te quiera tan solo por ti, tan solo por ti. Grábame a fuego en el corazón, que nada puedo, nada hay de valor si no eres tú mi auténtico amor. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. El subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos a terminar rezando todos juntos esta bellísima oración que el Papa Francisco compone en la Evangelii Gaudium a María. Todos juntos. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu has acogido al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí en la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor hacia los pobres, para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia sea privada de tu luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hoy ya y ahora de manera oficial este nuevo momento en los procesos de formación en lo que nos empeñamos los catequistas hace ya 2 años. Sabéis que tuvimos un primer momento de formación a requerimiento vuestro, porque pensabais que se había dejado un poquillo de lado el tema de la preparación de los catequistas de cara a la situación que están viviendo los niños, que no es la misma que hace 5 o que hace 10 años. Nos pusimos a eso y fruto de eso pues hicimos un proyecto, la verdad que bastante interesante y que sabéis que funcionó muy bien el año pasado con más de 280 personas que estuvieron en la formación. Y cuando terminamos, como nos animasteis muchísimo y don Santiago quiso poner en nuestras manos también con su confianza este nuevo año de formación, pues hemos organizado este curso de formación que es muy especial. Es muy especial, lo sabéis, por el tema de la COVID, que nos está golpeando bastante fuerte, y porque, bueno, estamos inaugurando con los niños una nueva forma de encontrarnos con ellos. Y necesariamente, pues todo esto tiene que influir en la forma de cómo nosotros afrontamos la catequesis y cómo nosotros transmitimos a los niños. No hay ninguna duda de que la catequesis es una de la plataforma más importante de evangelización, porque el primer anuncio prácticamente se lo hacéis vosotros a los niños. No tenemos el colchón social de los padres, sino que en muchas ocasiones ellos vienen como una tabla rasa, como una pizarra sin escribir. Y el primer nombre de Jesús se lo escribís vosotros. Y esto es de una importancia capital, porque ese rostro que vosotros dibujáis en el corazón de los niños y de las niñas se va a quedar para siempre. La catequesis no es una cosa que se hace por gente que no tiene que hacer otra cosa. La catequesis es la evangelización, el impulso misionero de los que han recibido el amor primero y quieren transmitirlo a sus hijos, a sus niños, a la gente de su parroquia, a aquellos que merecen escuchar una buena noticia. Y la verdad es que tenemos ante nosotros un reto importantísimo y precioso. La segunda cosa es que estamos en una situación tan difícil que la Iglesia no puede dejar de pensar que es un momento privilegiado. Ha habido otras epidemias y la Iglesia original, como ella sola, siempre ha sabido responder a esas dificultades. Nosotros también. Nosotros hoy también. Desde esta situación de pandemia, que no debe asustarnos, sino que debemos de entender como un momento en el que Dios nos pide que respondamos con valentía, la catequesis también se tiene que refundar, se tiene que reorganizar, se tiene que repensar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cómo encontrarnos con los niños,
cómo encontrarnos con los padres y hacer este anuncio de la buena noticia de Jesús. Es un reto precioso, el segundo reto que nosotros nos encontramos. Y el tercero, que es que cada vez que nosotros anunciemos la palabra, nos tiene que desnudar. No anunciamos conceptos, no anunciamos ideas, anunciamos a un Dios vivo. Y ese Dios vivo nos habla también a nosotros. Habla desde nosotros, pero habla también para nosotros. La catequesis tiene que ser también un momento en el que nosotros repensemos nuestra fe, revivamos nuestra fe. Yo quiero darle las gracias a don Santiago por acompañarnos en este primer momento. Pensábamos desde el equipo que don Santiago tenía que abrirnos un poquito las pautas sobre cómo hacer de catequistas, de cómo anunciar la palabra en el nombre de Jesús, pero también en el nombre del obispo, que es el que envía. Y yo creo que él haya tenido la gentileza de hacer en esa agenda que tiene que meter con calzador todas las cosas que están sucediendo ahora, pues que haya querido prepararse la ponencia y decirnos cuáles son las pautas, cómo quiere él, cómo sueña él esta iglesia y esta nueva evangelización. Y agradeceros a vosotros, a los que estáis aquí y a los que estarán viéndonos también online, agradeceros el deseo de formaros. Y que lo que nosotros aquí cojamos, seamos capaces de transmitirlo a nuestros hermanos y hermanas que por distintas circunstancias no han podido venir. Pues muy bien, nada más. Muchas gracias a todos y que disfrutemos del día de hoy. Como mantenemos la distancia, pues para hablar creo que se me entenderá mejor sin la mascarilla. Bien, pues buenos días a todos, todas. Vivimos estas circunstancias tan especiales que nos hacen hasta tanto violencia, ¿no? A la hora de encontrarnos. No podemos ni dar la mano, ni abrazar, ni besar, ni saludarnos como acostumbramos. Pero bueno, estamos aquí y yo quiero saludar con mucho afecto a todos y cada uno de nosotros. Bueno, como catequistas de la diócesis y detrás de los que estamos aquí, pues veo a todos vuestros compañeros, ¿no? Muchos venís de una parroquia, mejor alguno, pero hay un grupo mucho más numeroso que también está con vosotros y comparte con la misma tarea eclesial que vosotros. Pues a todos un abrazo grande, también a los que nos siguen por las redes, siguen esta formación, esta mañana de formación. Yo os confieso, no por una captación de la benevolencia inicial, sino por una convicción personal, que para mí siempre el encuentro con los catequistas está presidido por la convicción y la experiencia que he tenido, que realmente la catequesis es la que cambia una parroquia o la que hace el futuro de una parroquia, y ahora análogamente pues pienso que también tiene un peso grandísimo en cómo se configura una iglesia particular, cómo se configura una diócesis. Yo en mi experiencia como párroco en Córdoba, pues he tenido esa percepción, que realmente empezaba con un grupo de catequesis. La primera parroquia que tuve casi hubo que crearlo de nuevo, ese grupo de catequistas, y en la otra pues también, de alguna manera reforzar, y que ese grupo, al cabo de muy poco tiempo, pues había dado la vuelta a la parroquia, configuraba un modo de ser de la parroquia, ¿no? De espiritualidad, de celebrar, de compartir la fe, de hablar, de costumbre, de todo. Por eso, vaya por delante, pues esa cosa que os hablo desde esa conciencia que tengo como pastor ahora por la misericordia de Dios de esta iglesia particular de Huelva, del papel esencial que la catequesis tiene para la tarea fundamental de la iglesia, que es evangelizar. Y yo voy a hablaros, voy a tener una primera parte
esta intervención mía, bueno, el título general de la intervención de la mañana, que fue cuando Joaquín, el delegado de catequesis, que saludo si es que nos está viendo desde Roma, y si no, pues ya le llegará el saludo, pues me habló de este encuentro y me invitó a que tuviese una intervención, pues me salió así espontáneo, ¿no? No tampoco he pensado mucho el título. Es decir, pues, la catequesis es una pastoral misionera. Y lo dije así de entrada porque me salió espontáneo lo que creo que realmente es el tema, no un tema más, sino el tema que hoy la Iglesia se confronta, con el cual la Iglesia se confronta. Que nosotros, que la misión, pero la misión con todas las letras, ¿no? La misión de evangelizar que tiene la Iglesia por delante. Y entonces, pues eso, la catequesis en ese contexto realmente misionero. Bueno, ese va a ser el título de mi intervención. En una primera parte, pues voy a referirme un poco a ese contexto cultural que nos hace tomar la conciencia, que nos puede ayudar a tomar conciencia de que estamos en misiones, de que estamos confrontados realmente con una cultura en la cual ya ser cristiano no es algo obvio ni algo heredado, ni siquiera, sino que hay que provocar la fe, ¿no? Hay que suscitar la fe. Ese contexto cultural. Y, en segundo lugar, en la segunda, después del descanso, daré como algunas sugerencias o algunas pinceladas que me parece que tiene que configurar hoy la tarea de la catequesis y de un catequista misionero. Bien. Dejaré un tiempo, quiero no alargarme mucho para dejar un tiempo, aunque yo lo diga más resumidamente, pero no importa, es evocar. Si no evocamos experiencias que realmente tenemos o percibimos en los demás, pues sería una clase de antropología o de lectura cultural, que no es el caso ni lo que nos importa. Por tanto, puedo ir más rápido o menos rápido, porque lo importante es suscitar o evocar o iluminar experiencias que tenemos, ¿no? y con las que nos confrontamos, pues para tomar conciencia de este reto misionero que tenemos por delante. Por tanto, pues voy a hablar hasta las 11:10 más o menos, pues para dejar un tiempo después, unos 20 minutos de diálogo, de preguntas que podamos tener o sencillamente por confrontar nuestra experiencia. Bueno, esta primera parte la divido en tres apartados. La llamada a una pastoral misionera, en primer lugar, que nos hace la Iglesia. Una segunda, que sería una mirada de discípulos sobre nuestro mundo, sobre la cultura de la que participamos. Y una tercera, que llamaría pues, razones para la esperanza, ¿no? en medio de esta situación. Bien, primero la llamada a una pastoral misionera, ya se nos ha dicho. La llamada es la llamada de Jesucristo, resucitar, no es ni más ni menos que la llamada del Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree se bautice, se salvará. Mateo 16:15. O sea, por tanto, esa llamada permanece siempre, en unas circunstancias o en otras, ¿no? Pero es la llamada permanente del Señor resucitado que acompaña a su Iglesia todos los días hasta la consumación del mundo, y día a día nos dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La Iglesia desde sus orígenes es misionera. Ese es el encargo del Señor. Desde el minuto 1 del nacimiento de la Iglesia, desde ese primer Pentecostés, donde reciben el Espíritu Santo y salen de aquel encierro y empiezan a proclamar pues a Jesucristo muerto y resucitado. Sin embargo, hace tiempo que en nuestro contexto más contemporáneo
Los papas nos están animando a intensificar el carácter misionero de la Iglesia. Bueno, poner un hito, digamos, en esta historia de la Iglesia, un hito que no es un hito en una conciencia, mejor dicho, de continuidad. Los concilios siempre hablan, diciendo cualquier constitución conciliar, dice, siguiendo las huellas, el Vaticano II dice, siguiendo las huellas del Vaticano I, o siguiendo las huellas. La Iglesia siempre es siguiendo las huellas, no hay una hermenéutica, una interpretación de ruptura, sino de continuidad, de un camino que hacemos juntos en la historia. Bueno, pues, si pusiéramos como hito el Concilio Vaticano II, pues inmediatamente el propio concilio ya es una llamada a la misión. El concilio quiere hablar de Dios a los hombres de su tiempo de un modo más comprensible, y por eso se convoca San Juan XXIII convoca el concilio y San Pablo VI lo continúa, y la Iglesia sigue viviendo hasta el día de hoy de la aplicación y del desarrollo de ese acontecimiento del Espíritu, que fue, y de esa gracia de Dios que fue el Concilio Vaticano II. Bueno, pues en toda esta etapa se nos ha estado llamando permanentemente a la evangelización. Lo hizo Pablo VI en aquella encíclica Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi, el Gaudium es de Juan, del Papa Francisco, Evangelii Nuntiandi. Ya en los años 70 el Papa está hablando de la evangelización y diciendo algo que es conciencia de siempre, pero de esa manera, lo dijo de esa manera tan lapidaria: la Iglesia existe para evangelizar. No tiene otra razón de ser. La Iglesia existe para evangelizar. Después, el Papa San Juan Pablo II empezó a hacer esta llamada diciendo nueva evangelización, convocándonos a la nueva evangelización. Bueno, esa nueva evangelización, el Papa decía nueva evangelización, ¿por qué? Porque incluso en aquellos lugares o culturas donde la Iglesia lleva implantada siglos, pues hemos llegado a una circunstancia que es necesario volver a proclamar el Evangelio de una manera análoga a lo que se hace en la misión Allentes, en los países de misión. Entonces, el Papa San Juan Pablo II hablaba de esta llamada permanente a la nueva evangelización. Y el Papa Benedicto siguió esa estela del Papa San Juan Pablo II, y el Papa Francisco lo está diciendo de otro modo, pero llamándonos igualmente a la misión. El Papa ha dicho, bueno, pues la necesidad de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral misionera, la llamada del Papa Francisco permanentemente en todas sus intervenciones es una llamada a una pastoral misionera, de una pastoral de mantenimiento a una pastoral misionera, porque además no hay pastoral de mantenimiento. Si nos mantenemos en una pastoral de mantenimiento, de hecho, nos estaríamos manteniendo en una pastoral de asistir a una muerte anunciada, es decir, de crecimiento, no una pastoral, no es mantenimiento, es de crecer, no es que hacemos misión o nos quedamos como estamos, no, mire usted, o hacemos misión o cada vez somos más insignificantes, ¿no? Seremos más insignificantes como fermento en la masa, no porque queramos tener una significación mayor o menor, política o de poder o de cualquier otra cosa, sino entendiendo la significación en el sentido evangélico, ¿no? En el sentido de una presencia que es luz del mundo o fermento en medio de la masa. Bueno, pues todas esas llamadas, no me detengo en ellas, pues naturalmente han sido también recogidas por la Iglesia española
Y las iglesias particulares, también nuestra iglesia particular de Huelva, pues llevamos también tiempo queriendo recoger fielmente esa llamada que el Papa hacia la Iglesia Universal y que las iglesias particulares pues reciben también como llamada del Espíritu. Yo en toda esta intervención me estoy refiriendo al plan pastoral de la propia Conferencia Episcopal Española para los años 2016-2020, la próxima asamblea que tenemos los obispos. Tenemos, como sabéis, siempre dos asambleas, una en otoño, ahora normalmente en noviembre, y otra asamblea pues en primavera, dependiendo de cuándo caiga la Semana Santa, pues a marzo, abril, pues suele ser la otra asamblea. Ahora, en la siguiente, en la tercera semana, creo que es de noviembre, que estamos convocados, llevamos como un punto del orden del día el debate o el diálogo sobre el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Puesto que al que yo me voy a hacer, hago referencia en toda, recojo en toda mi intervención, titulado Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo, fue el programa que elaboramos del 2016 al 2020. Por tanto, ahora pues toca renovar ese programa. Bueno, sabemos que, digo como un paréntesis, los programas de la Conferencia Episcopal no son programas para todas las diócesis, no es que la Conferencia Episcopal se meta pues, a hacer el plan pastoral de todas las diócesis, no es su papel. Es el programa que orienta a aquellos organismos o servicios o delegaciones que tiene la conferencia, ¿no? Que luego, pues, pero naturalmente, pues en ese espíritu de comunión, pues suponen una pauta y donde podemos también inspirarnos para después hacer pues, los propios programas pastorales o las propias orientaciones pastorales diocesanas. Bien. Nosotros, por tanto, bueno, ese programa, bueno, vuelvo al hilo de la intervención, ese programa pues, de la Iglesia, de la Conferencia, hablando de España, pues también nos dice que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación, que como digo, es engañarnos, no es mera conservación, sino de crecimiento, a una pastoral misionera. La Iglesia en España tiene esa tarea y nuestra diócesis de Huelva, pues en la historia de la misión, en la historia de las misiones, pues ha tenido y sigue teniendo pues, un papel también relevante, un lugar propio, ¿no? Pero ahora se trata de evangelizar pues, también a gentes, pero se trata de evangelizar a nuestros propios conciudadanos. Ahora, el no creyente no está allende los mares, ¿no? El no creyente es el vecino de al lado, los que comparten la escalera con nosotros, o en nuestras propias familias. Porque ya en nuestras propias familias, pues yo pienso muchas veces que cuando hablamos de la misión, a veces puede surgir como la sospecha de que estamos leyendo mal o despreciando a personas que se alejan o que ya no creen o tal. Yo siempre que pienso en eso, digo, no, es verdad, yo al menos ese sentimiento no lo experimento en el corazón, porque ¿cómo no va a querer uno a su propia familia de su propia sangre? Y hoy ya en nuestras propias casas nos reunimos con los hermanos, con los sobrinos, hablo de mí, claro, nosotros con vuestros hijos, con vuestros nietos, o con los novias de los hijos o novios de las hijas, y ya no hay unanimidad, ni siquiera en nuestra mesa, ¿no? Cuando nos sentamos para bendecir la mesa, puede que alguno o alguna ni siquiera se santigue, porque si nos atrevemos a hacer la bendición, hay algunos que no comparten esa bendición, ¿no? Por tanto, estamos hablando de lo que pasa a nuestro lado, ¿no? No estamos hablando de, no sé, como de categoría ni política, ni de barreras de otro tipo, y estamos hablando, y esto lo mueve realmente
del ambiente misionero que tenemos en España y que tenemos también en nuestra iglesia particular entre nosotros. En nuestra iglesia diocesana y en la misma sociedad también están presentes el olvido de Dios y el debilitamiento de la fe. Por tanto, debemos pedir al Señor que nos ayude, pues, como dice el Papa Francisco, a vivir el sueño misionero de llegar a todos, ¿no? El sueño misionero de llegar a todos, no conformándonos pues con unos poquitos, porque, bueno, si somos poquitos, a veces decimos, pero bueno, somos poquitos, pero somos buenos, ¿no? El cardenal Fernando Sebastián, en paz descanse, él decía, de decir que de ese razonamiento somos poquitos, pero somos mejores, que era cuando se vivía la cristiandad. El cardenal decía, hombre, de lo que se deduce necesariamente de que nosotros somos poquitos es que los otros son más, no que seamos nosotros mejores, ¿no? Sino que hay más que no conocen a Jesucristo y que se han alejado de la fe. Bueno, una pastoral también misionera es una pastoral que tiene que tener, y esto me gustaría subrayarlo también ante vosotros, que tiene que tener una dimensión vocacional, Hace falta una pastoral vocacional, que la tenemos que hacer en todos los niveles de la catequesis, ¿no? Desde el despertar religioso hasta la catequesis de adultos o de la vida ascendente. Tenemos que hacer una pastoral, tenemos que renovar e impulsar una pastoral vocacional. ¿Por qué? Pues si cogemos el documento emanado del sínodo dedicado a los jóvenes, se plantea toda la pastoral juvenil como pastoral vocacional, en el sentido de que toda vida cristiana es respuesta a una llamada, ¿no? Y por tanto tiene que ser vivida y tenemos que presentarla en esa clave vocacional. No hay ningún estado de vida, ni ninguna situación de ninguna persona bautizada que no se deba entender en la clave vocacional. Pero además de eso, hemos de subrayar también la llamada a una pastoral vocacional de especial consagración, sea para la vida sacerdotal, para el diaconado, para los sacerdotes diocesanos, para la vida religiosa, para la vida de especial consagración. Necesitamos hacer esta pastoral vocacional. Claro, nos va también en ello mucho. No sé cómo deciros, soy un chico o una chica que tenga cierta inquietud en su corazón religiosa y cristiana, difícilmente se va a plantear en la cultura en la que vivimos si no se le propone una vida como sacerdote o como religioso, como religiosa o así. No se le ocurre, ¿no? Pues porque la valoración que de esos proyectos de vida encuentra, obtiene o recibe de su propia familia, bueno, no la va a encontrar, no va a encontrar apoyo para que ese sentimiento del corazón se vincule hacia una respuesta de especial consagración al Señor. Por tanto, claro, y cuando hablamos de esto, hablamos también de la propia comunidad cristiana. Somos menos curas y somos menos cristianos. Se crea, creámoslo o no, se crea un círculo en este sentido vicioso. Si hay menos pastores y menos vida consagrada, también hay menos comunidad cristiana. Y cuando la comunidad cristiana se empobrece, hay menos pastores y menos vida consagrada, ¿no? Es un círculo que, en este sentido vicioso, por tanto, tenemos que proponernos romper de alguna manera esa lógica también. Tenemos que atrevernos a proponer esa llamada a un especial seguimiento o a una consagración especial al Evangelio, a Jesucristo, en una vocación de vida consagrada. Pero todos necesitamos renovar nuestro compromiso misionero.
en toda la comunidad cristiana, en los laicos, en los sacerdotes y diáconos y por supuesto, las comunidades de vida consagrada. Fijaos, mañana se cumplirán 3 meses que estoy de obispo de Huelva, por la misericordia de Dios. Mañana 3 meses. En estos 3 meses he tenido ya noticia de que se cierran 2 comunidades religiosas en nuestra diócesis, en 2 pueblos de la diócesis. Unas comunidades que llevaban décadas presente y trabajando en esas parroquias, pues se marchan, ¿no? En 3 meses 2 comunidades, ¿no? No cuento los jesuitas, que eso os lo pongo a la cuenta de don José, ¿no? Porque fue antes de tomar posesión. Pero en este tiempo, en estos 3 meses, 2 comunidades religiosas que se marchan de la diócesis. Con lo cual, pues, eso es un empobrecimiento y algo que debemos, por eso os hago de verdad pues esta llamada que acabo de hacer. Sabemos que la acción evangelizadora de la catequesis pues se tiene que dirigir pues a 3 grupos fundamentalmente, pues a cristianos rutinarios, ¿no? Practicantes rutinarios, que cada vez son menos. Con todo el respeto a este grupo, no lo digo que cada vez son menos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en nuestras parroquias que, bueno, pues fallece una persona, se pone enferma, o ya no puede ir, o lo que sea, y el sitio no lo ocupa otro, se queda el hueco, ¿no? En la misa diaria, o en la misa del domingo, o en tantas otras cosas, ¿no? O en tantos otros grupos, ¿no? Por tanto, bueno, pues además hay que pedir perdón, no quiere decir que todas las personas que van a misa del domingo, diaria, o que son rutinarios, no. Hay testimonios de vida cristiana ante los que tenemos que descubrirnos, ¿no? Pero bueno, hay un cristianismo, digamos, cultural al que tenemos que llamar pues, a un nuevo fervor. Un cristianismo rutinario, recibido, pero sin una personalización seria en la opción, en las opciones de una persona, cada vez más insostenible. Pero también tenemos grupos de personas así a las que tenemos que llamar a un nuevo fervor. Un gran número de cristianos bautizados que no practicantes, a los que debemos volver a invitar pues, a la vida cristiana y a la incorporación a la comunidad eclesial, y un creciente número de conciudadanos que no han recibido el anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia, al margen de Dios, al margen de la fe y además sin echarlo mucho de menos, ¿no? Sin echarlo, no viven angustiados porque se han alejado de la Iglesia o se han alejado de Dios, ¿no? Sino viven pues, pacíficamente una vida al margen de la experiencia cristiana. Bueno, pues tenemos que aprender todos, esta sería la llamada, a vivir con una iglesia en salida. Una iglesia en salida es una iglesia misionera, que tiene que buscar, ¿no? Que no es tocar la campana y que vengan, o convocar y que vengan, sino llamar, salir, hacernos el encontradizo en muchos hermanos nuestros. Y de esa manera, pues, estamos llamados a ser audaces y creativos para renovar nuestras instituciones y nuestras actividades pastorales en todas las dimensiones que tiene la vida de la Iglesia. Por supuesto en la catequesis, pero también en la liturgia y en los ejercicios de piedad. Una mirada rápida como discípulos misioneros, una mirada de discípulos misioneros. La realidad, la cultura en la que vivimos la podemos mirar de muchas maneras. La puede mirar un economista, la puede mirar un político, la puede mirar un sociólogo y analizar esa realidad de muchas maneras. Nosotros, en este ámbito de la Iglesia y de la catequesis, la miramos como misioneros, como discípulos misioneros.
que quieren entender, ¿no? Pues los interlocutores que tenemos y las claves que ellos tienen para poder entrar realmente en un diálogo evangelizador con este mundo al que tenemos que anunciar el Evangelio. El Papa Francisco nos invita a ser contemplativos de la palabra, pero también a ser contemplativos del pueblo. Tenemos que leer esa palabra y ser contemplativos de la palabra hecha carne, pero también tenemos que ser contemplativos de ese pueblo al que queremos hablar y queremos anunciar la palabra hecha carne. Alguna descripción que no me atrevo ni mucho menos a hacer mía, vuelvo a decir, me refiero y la hago apoyándome en esta lectura de la realidad que ese plan de la conferencia episcopal pues hace de nuestra situación cultural, más o menos. Me inspiro en ella, ¿no? Tendría yo autoridad para hacerlo únicamente desde mi observación personal. ¿Cuál sería esa descripción de una cultura dominante y de la mentalidad más extendida hoy? Un primer rasgo sería poca valoración social de la religión. La religión es algo subjetivo de cada persona y, por tanto, pues bueno, si cada uno que crea lo que quiera, con tal de que no se meta con nadie, y si puede ser que no lo haga público y que lo viva en el fuero de su vida privada, ¿no? Pero no queriendo que tenga otra repercusión pública. En la vida pública, silencio sobre Dios, ¿no? Se ha impuesto como algo indiscutible, ¿no? Indiscutible. Por tanto, bueno, pues hay esa falta generalizada de aprecio y de valoración de la religión en general y del cristianismo en particular y de cualquier referencia religiosa. Esto puede ser un rasgo de nuestra cultura. Exaltación de la libertad y del bienestar material. Es decir, la libertad como la capacidad y el derecho de disponer de mí mismo y de todo. Una libertad, soy libre, tengo derecho a ser feliz y por tanto, pues todo el mundo tiene que respetar mi libertad. Lo que deseamos como una libertad que se confunde con el puro deseo, con la ley del deseo, como si pretendiendo o pensando que el deseo basta para fundar los verdaderos derechos, ¿no? Y aquello que deseo, tengo derecho a aquello que deseo. Todo eso nos lleva pues, a un subjetivismo y a un relativismo de toda norma moral que indispone a las personas para valorar y vivir la fe como una relación con Dios creador y por tanto la fe como una obediencia a Dios, ¿no? Una obediencia de hijo, pero una obediencia. La obediencia no... Esa es una categoría que culturalmente se percibe como contraria a esta comprensión de la libertad subjetiva, sin ninguna norma, sin ninguna instancia que la encauce. Predominio también, por tanto, de una cultura secularista, donde todo se refiere a los objetivos de la vida terrena, de nuestra vida de cada día. La inmortalidad, la salvación eterna, lo que supone nuestra vida y nuestros comportamientos como modo de decidir y de acoger o no la salvación que Dios nos ofrece, es algo que no está en el horizonte de nuestra cultura. No es difícil que
si en una catequesis un niño oye hablar o dice algo que de estos temas, de la inmortalidad, de la otra vida, de tal, pues bueno, pronto surja la protesta de alguien que asustamos, ¿no? La muerte, estamos ahora en torno a todas estas, en la piedad popular tradicional de la conmemoración de los difuntos, la muerte se ha convertido bueno, pues, quizá en uno de los tabús más importantes de nuestra cultura. La muerte, como sabemos manejarnos en esos horizontes, mejor ni hablar de ese asunto, ¿no? Ni hablar de eso. Todo de tejas abajo también. Y la Iglesia, en este sentido, pues, se percibe también en este horizonte cultural como una institución anticuada, inútil, cuando no falsa y perjudicial, ¿no? La gran acusación moderna a la religión no es que sea una alienación, como decía Freud, o que sea pues una ideología que encubre las injusticias económicas, como decía Marx, sino es que es contra la religión, es una fuente de violencia y una fuente que rompe o un elemento que rompe la fraternidad y por tanto a las religiones hay que tomarlas, de alguna manera encauzarlas en su ámbito porque son una fuente antidemocrática. Claro, en ese horizonte, que es la acusación fundamental que hoy la religión está recibiendo, es bien significativa la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, la fraternidad y la amistad social, porque justo está respondiendo a eso, haciendo la afirmación contraria. Cuando abandonamos la fuente de la espiritualidad y de la fe, vamos a un mundo no más democrático y más libre, sino más encerrado, más analfabetos, dice el Papa, para cuidar el sufrimiento y para afrontar el dolor, la desigualdad, la injusticia, la pobreza o la marginación. Bien, pues esto tiene que ver también con esta cultura en la que estamos. Una cultura del todo mal, ¿no? Que establece como criterio moral decisivo el propio bien, los propios gustos y los propios deseos personales. Esa es la norma suprema de comportamiento. Y como mucho, si llegamos a un acuerdo, o el acuerdo de la mayoría, pues esa es la norma moral. Se pierde la diferencia entre lo legal y lo moral. Bien. En todo esto tenemos una responsabilidad propia en todo este proceso de descristianización que afecta a nuestra sociedad y de secularización. A mí me gusta siempre pensar en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Todo lo que ocurre no es culpa de la Iglesia. Recordad la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo ha nacido cizaña si tú has sembrado buena semilla? Que ha habido un enemigo que ha sembrado de noche, ¿no? Mala semilla. La cultura tal y como hoy es, y la vivimos entre nosotros, no es obra de la Iglesia únicamente. No es obra de la Iglesia. Por tanto, todo lo que ocurre no es porque nosotros lo hemos hecho mal. Eso. Ahora, eso no quita que también nosotros tenemos una responsabilidad. Toda la responsabilidad no es nuestra, pero parte de la responsabilidad sí que la tenemos. Sobre todo, también nosotros tenemos que examinarnos ante Dios de qué educación cristiana hemos dado a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de cómo es nuestra vida litúrgica, de cómo es nuestro fervor, nuestro personal, el de cada uno, en nuestra vida personal, si no nos ha contagiado también esa tentación que el Papa Francisco llama de la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual, que es
buscar la propia satisfacción en vez de buscar sinceramente la gloria de Dios y el bien del prójimo. Eso dice Evangelii Gaudium. Y ahora, el Papa en Evangelii Gaudium está diciendo toda la evangelización de la Iglesia es algo, el lema ignaciano de San Ignacio, al mayor in gloria Dei, para la mayor gloria de Dios. Esa es la finalidad última de la evangelización de la Iglesia. La gloria de Dios es el hombre, y el bien del hombre. Esa es, pero la gloria de Dios es la última finalidad de la vida de la Iglesia. ¿Es algo que nos suena familiar? No, creo que no, de verdad, es nuestra sensibilidad. En este sentido, tenemos que hacer también examen de esa mundanidad espiritual. Pero bueno, hay razones para la esperanza. Pues sí, claro que sí, siempre, porque Dios ha hecho, el mismo Dios que confesamos y que se nos ha revelado en Jesucristo, empezamos diciendo que es creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y Padre, ¿no? Por tanto, Dios tiene una huella indeleble en cada persona, por mucho que se desfigure y que el pecado la desfigure. La valoración de la persona, la libertad, claro está, que es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios. Somos libres, tenemos capacidad de amar, somos personas también que buscan la verdad, inteligentes en ese sentido. Eso nos hace imagen y semejanza de Dios. Hay muchas búsquedas de la solidaridad, de la unidad y de la conciencia de la unidad del género humano, de rebelión contra la pobreza y contra la injusticia. Bueno, tantos esfuerzos como el Papa también nos señala por la fraternidad y por la amistad social. Todos ellos son también huellas de Dios en esta cultura y también en nuestro mundo. Pero la razón fundamental y decisiva para nuestra esperanza es la fidelidad y el amor de Dios. Esa es la razón fundamental. Dios es fiel. Dios es fiel, ¿no? Y por tanto, en esa alianza, en esa que ha querido hacer con los hombres, es para nuestro bien y es manifestación de su amor y de una y de otra manera irá rebrotando, ¿no? Por mucha que sea la desolación que podamos percibir en nuestra cultura. La obra de Dios está en marcha. La obra de Dios está en marcha. La parábola del sembrador. Sale el sembrador a sembrar. Sabe que muchas semillas se pierden, pero hay cosecha, ¿no? Pero hay cosecha. Bueno, pues la historia de la Iglesia es la historia de esa siembra. También de percibir con realismo tantas semillas que se pierden en distintas circunstancias, pero también la convicción profunda de que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino después de haber germinado y dar fruto. Y hay fruto. Y estos son los dones de Dios también para su Iglesia. Por tanto, termino porque quiero dejar este tiempo, ya me he pasado 5 minutos. Como dice el Papa Francisco, termino con esta exclamación que él tiene en Evangelii Gaudium. No nos dejemos robar la fuerza misionera. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Aun constatando con todo el realismo la dificultad que tiene nuestra cultura y la necesidad de misiones que tiene nuestro mundo. Antes saludaba a don Baldomero y ¿no? Pues trabajó tanto en la catequesis durante la diócesis, efectivamente, con una referencia mucho más allá de Huelva. Yo siempre recuerdo que cuando yo salí de cura,
me quedé de cura en el año 82, con 24 años, tenía pelo y flequillo, aunque no, en ese momento. Bueno, pues cuando tenía pelo y flequillo, y recién ordenado de sacerdote, de una parroquia, me mandó el obispo al seminario. Yo le decía al obispo que mientras que no me mandase a una parroquia y yo fuera párroco, era como un matrimonio sin consumar, era un sacramento que no estaba consumado. Que, por tanto, que yo no me sentía cura si no me mandaba a una parroquia. Bien, esas cosas que tenemos los curas jóvenes que teníamos. Y el hombre, pues, el obispo, pues, bueno, me hizo caso y me mandó a una parroquia pobrecita. No había pena nada, era en una escuela que hacía de escuela y el fin de semana hacía parroquia. Nos poníamos allí en un trastero, que era sacristía, que era trastero, realmente de la escuela. Bueno, pues yo empecé allí con la catequesis, y bueno, queriendo entrar con un grupo de adultos, ¿no? Y el material que yo empleaba era el catecumenado del Camino de Maús, ¿no? Que ahí, pues, los baldoneros, pues, eran el artífice de todo aquello, ¿no? Pues esa fue mi primera noticia de Huelva en algo de la catequesis, ¿no? Pues por el Camino de Maús, así que siempre que le veo me acuerdo del Camino de Maús y tengo presente, pues, bueno, así que dicho eso, pues fijaos qué vergüenza que yo esté hablando de la catequesis y no me vais sentado, podría estar en aquí hablando con mucha más autoridad, pero bueno, pues así lo estamos. Bueno, pues voy a ser breve porque quiero que también es importante el diálogo y dejaré por media hora, a ver si en 15 minutos pues digo lo que tengo que decir y después pues, seguimos dialogando como hemos hecho antes. Bueno, pues me atrevo a daros como 7 indicaciones para catequistas misioneros, ¿no? Me atrevería a decirlo así o a titular así esta segunda intervención. Primero, decir, tenemos que aprender a vivir todos como miembros de una iglesia verdaderamente misionera. Y también los catequistas. Es decir, sois misioneros, catequistas misioneros, ¿no? Todo eso que hemos hablado antes de esa cultura que hemos gozado así con 4 brochazos, ¿no? Ese cuadro, lo que ha provocado eso en el cambio cultural que estamos viviendo es una ruptura del modo tradicional de la transmisión de la fe. La fe, tradicionalmente, pues ya en una sociedad cristiana, pues se transmitía por la familia, por la escuela y por la propia costumbre, por la propia sociedad, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, cuando era muchacho, pues mi madre llegaba el domingo y preparaba la ropa del domingo, el hato, era la terminología, pues, el hato del domingo, que no era el chándal, sino que era la ropa de más vestir, y con todos los chavales, pues hacían lo mismo que hacían todos, pues, ir a misa y dar una vuelta. Eso es lo que se hacía el domingo por la mañana, pues iba a misa y después se daba una vuelta por el tontódromo que llamábamos, que era de una esquina a otra esquina, y por mucha gente que hubiese, no se pasaba de esa esquina, se volvía por la máquina. Bueno, pues eso era una manera, la familia, la costumbre, pues vivía la fe. Tampoco tenía que hacer mucha opción personal, ¿no? Sino así se vivía el domingo, ¿no? Bueno, pues eso, ese mundo se acababa, ¿no? Vivimos otra situación. Y por tanto, la familia, con mucha frecuencia, hay familias que sí, las menos, por desgracia, que no se transmite la fe de la familia. No. Cuando hoy llegan niños a la catequesis, que no saben ni santiguarse. En mi generación eso era impensable. Aunque tu padre fuera más o menos religioso, pero que un niño no supiera santiguarse, las 4 niñitas que tiene mi cama y 4 oraciones, pues eso es que aprendías a hablar con esa, también con esa transmisión de la fe.
Eso se ha acabado, ¿no? Se pasó. No lo digo yo porque sea especialmente pesimista. El Papa Francisco, en la felicitación a la Curia Romana, en diciembre de 2019, a todos los señores cardenales, imaginaros una sala del Vaticano, ¿no? Y con toda la carga de historia y de todo esto, les digo, señores, la cristiandad se ha acabado, ¿no? Ese mundo cristiano se ha acabado. Ya está, se ha acabado. Bueno, pues este asunto. Por tanto, la catequesis debe partir de la convicción de que en cada generación es necesario volver a aprender de nuevo la fe cristiana y la vida en la Iglesia, ¿no? De nuevo, ¿no? No podemos suponer, sino que tenemos que Bien, esto, mira, tendría como una primera consecuencia para nosotros. Pues mira, sobran todas las quejas. Yo no sé entre vosotros, pero cuando estaba de obispo, bueno, Córdoba, cuando estaba de sacerdote, de párroco, como cuando he sido obispo pues, en Sevilla, en la visita pastoral, que me he dedicado prácticamente a eso durante todos los años desde que he estado sirviendo a la Iglesia de Sevilla, pues en toda la visita pastoral me reunía con los catequistas. Había pues, un diálogo con ellos, les preguntaba, ¿cuál es vuestra... ¿cómo va? Pues enseguida, pues, que los padres no apoyan la catequesis, que no toman interés, que es una lucha para que traigan al niño el domingo a misa, que la familia... Lo que sabéis, ¿no? No sé, por aquí o no, generalmente lo sabéis. Bueno, pues ya está, pues ya sobran todas las quejas. Si nos metemos en la piel, en el traje, en el rol de que somos misioneros, imaginaros un misionero que fuese a un pueblo de Japón, o para que no sea un tercer mundo, sino una sociedad desarrollada, pero que no tiene una tradición cristiana. Y llegase ese misionero y empezarse a quejar, pues que no viene a misa, que no sabe el Padre Nuestro, que no sabe nada, que alguien tendría que decir, pero usted sabe dónde está, que está en misión. Bueno, pues algo así. Nosotros cuando nos quejamos, alguien nos podría decir, pero ¿sabe dónde está? Que eres misionero, que no puedes dar por supuesto cosas, que tienes que anunciar tu edad, para anunciar la fe, para suscitarla. No la puedes suponer, ni que venga aprendida. ¿No? Que estamos en otro mundo. ¿No? Bueno, yo creo que para mí, esto es lo fundamental de todo lo que tengo que deciros. Estamos en misiones, sois misioneros, y ponernos ese trabajo. Y empezar a pensar, no empezar a pensar, seguir pensando, ya estamos pensando tiempo, seguir pensando en esas claves, ¿no? como catequista. Una segunda cosa, una segunda indicación, la segunda, pues es necesario redescubrir los procesos, los tiempos de la catequesis, el catecumenado. Sí, don Baldomero está diciendo, pues vaya descubrimiento, es necesario descubrir el catecumenado. Desde los años 70, pues, él estaba haciendo catecumenado de aliento. Bueno, el catecumenado, es decir, como sabemos, era el proceso, cómo los cristianos se hacían cristianos. El cristianismo no nació en la cristiandad, sino en un mundo pagano. ¿Cómo hacían cristianos? Pues metiéndose en un proceso, en un catecumenado. Durante un tiempo, la persona entraba en un proceso donde aprendía la fe, era iniciado en la fe, conocía qué era la fe cristiana, empezaba también, pues iniciaba en la oración, en los sacramentos, y iba viviendo un proceso de conversión en su propia vida, ¿no? Pues según los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pues eso es el catecumenado. Pues nosotros tenemos que pensar también en esa clave. Bautismo, confirmación, Eucaristía tendrían que constituir un proceso.
¿no? Un proceso. Es decir, esto es evidente, ¿verdad? No tengo que... Todos lo tenemos claro. Pero luego nuestro funcionamiento no siempre lo tenemos claro. A veces nosotros organizamos la catequesis, yo al menos lo que he dicho ese día, ¿no? Entender que yo todavía no conozco la realidad de la catequesis de nosotros, así que pido perdón si no quiero ofender a nadie ni hacer menos precio de nada de lo que se haga en la diócesis, ¿no? Hablo de la experiencia que yo tengo, ¿no? La experiencia que muchas veces lo que yo conozco es que se organiza la catequesis como actividades extraescolares. Para todo. Es decir, desde que los niños lo organizamos por cursos o por edades, y ese es el criterio, a lo mejor alfabético o lo que sea, como en la escuela, como en el colegio, que el catequista va rotando de grupo en grupo como si fuese un profesor, da en este ciclo, en este curso, el mismo grupo lo coge, en el curso siguiente lo coge otro catequista, distinto de todo eso. Y que dejamos que los niños nos llamen profe o maestra en vez de que nos digan catequista. Y consentimos que el lenguaje de la catequesis siga siendo el mismo del colegio. Unas cosas tienen más importancia que otras. Pero si nos tomamos en serio un proceso, si hablamos en serio que cogemos como niños algo de la catequesis infantil, que sería el proceso más elemental, ¿no? El catecismo más elemental. Otro sería con adultos, pero cogemos a unos niños con 7 años. Si todo sigue y continúa, pues hasta los 12, o hasta más o menos que se confirma aquí en la diócesis, ¿no? Pero cogemos en esa edad. Y a lo mejor durante ese tiempo tienen 3 catequistas. Uno para la comunión, otro para la confirmación, o 2 por lo menos. Pues no sería, si nos tomamos en serio, un catecumenado, que es un proceso que esos niños van haciendo. Tiene un acompañante, uno que se convierte para ellos en testigo y en referente. Y entonces no es este catequista este año, y otro catequista otro año, sino que es un catequista que con esos niños tiene una responsabilidad de acompañamiento con ellos. Durante unos años no son muchos, pero son muy fundamentales en la vida de los chicos. Un niño una niña de 7 a 12 años o a 14 años, pues fijaros qué evolución tiene, ¿no? en esa vida. Bueno, vivirlo como procesos, ¿no? Como procesos. Fijaros que a veces nuestra propia terminología, si no la nuestra de catequista, sí la de la comunidad cristiana, de la parroquia, es catequesis para un sacramento, catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación. La propia catecismo de la Conferencia Episcopal habla de otra manera. Primera síntesis de fe, segunda síntesis de fe. Es distinto que hablar de catequesis para un sacramento, sino que una catequesis para ir descubriendo y viviendo qué es ser cristiano, ¿no? Y haciendo una persona cristiana. Una tercera indicación en una catequesis misionera no puede tener otro camino que el primer anuncio, el querigma. No se nos puede caer en la boca. Es decir, el anuncio de Jesucristo. Fijaros, Evangelio Nunciano de San Pablo VI. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. No hay evangelización sin este anuncio permanente. Una vez me decía un cura en Sevilla, yo soy de la catequesis que la catequesis consistía en decir, Dios es tu padre, pinta un árbol. Me decía aquel, no, es tu padre, pinta un árbol. Bueno, a veces tenemos que hacer dinámicas. Tenemos que hacer dinámica, porque los niños no vamos a tener. Los niños no están como vosotros aquí, escuchándome a mí
media hora o una hora, ¿no? Como alguien te escucha 5 minutos, ya te puede dar por satisfecha, ¿no? Pero tenemos que anunciar el querigma. No puede disolverse la catequesis en actividades, ni por mucha pedagogía que tenga, ¿no? Tenemos que anunciar a Jesucristo. Y tenemos que anunciar el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ¿no? Antes decía que también tenemos culpa nosotros de la secularización. Y creo que en esto tenemos que hacer examen de conciencia. No educamos en valores, esa no es la catequesis cristiana, educar en valores. Sino anunciamos y damos a conocer a Jesucristo, no hay evangelización. Y por lo no es catequesis, ¿no? Por tanto, pues aquí tenemos todos que tener una llamada. Para eso, fijaros, yo, y ahora sí que hablo a tientas porque no sé la realidad, todavía no conozco la realidad diocesana en este aspecto, pero los catecismos de la Conferencia Episcopal Española, hablando de la catequesis de ese primer catecumenado que tendría que tener los sacramentos de iniciación cristiana para los niños, los 3 catecismos, mi encuentro con el Señor, los primeros pasos de la fe para el despertar religioso, Jesús es el Señor, para la primera síntesis de fe, y testigos del Señor para la segunda síntesis de fe, que tienen su guía didáctica para los catequistas correspondientes, pues deberían ser materiales de referencia, ¿no? De referencia obligada. Esto no lo hacemos los obispos, esos catecismos, por muy sesudos que nos pongamos, ¿no? Sino que son equipos de catequistas, de pedagogos, de psicólogos, de quien ha hecho esos catecismos. Por tanto, pues también para asegurar ese anuncio del querigma y de Jesucristo son importantes los materiales que empleamos, ¿no? Los materiales que empleamos. Propio de la iniciación cristiana es iniciar a la vida litúrgica y a la oración. También esto es una dimensión. Si hay que enseñar a ser cristiano, iniciar a una persona como catecumenado en la vida cristiana, pues la vida cristiana, si cogemos el catecismo gordo de la Iglesia Católica, tiene 4 pilares. Credo, esa historia de la salvación que narramos en el credo, la vivimos y llega a nosotros, nos afecta en los sacramentos, conlleva un modo de vivir, los mandamientos, y una forma de orar y de relacionarnos con este Dios, Padre nuestro. Esos son los 4 pilares que el catecismo gordo de la Iglesia Católica tiene y que tiene que estar en la estructura de cualquier nivel de la catequesis. Credo, sacramento, mandamiento y oración, ¿no? Y el Padre, resumida en el Padre nuestro. Por tanto, iniciar en la vida litúrgica, en la oración, que fijaros, que no solamente enseñar al Padre Nuestro, la Ave María, las oraciones que enseñamos a los niños y que se las enseñamos. No podemos dar, por supuesto, que esos niños tienen conciencia ninguna de que se dirigen a otro. Esa fe, esa experiencia de que me dirijo a otro, supone una vida cristiana, una cultura cristiana. Mirad, os cuento esta experiencia. En la visita pastoral hacía donde me dejaban, que en la mayoría de los sitios me dejaban, pero en algunos no, iba al colegio. Y tenía una reunión, una vez sencillamente donde estaba el profesor de religión, ahora que no cabe el profesor de religión, pues ahí me metía, fuese de infantil o fuese de primaria, de cualquier curso o de secundaria. Otra vez a lo mejor reunía a todos los niños en el salón de actos, a todos los niños que habían elegido religión. Bueno, pues yo al principio yo me sorprendía mucho. Yo siempre decía que me preguntaran lo que quisieran, ¿no? Que los niños me preguntaban. Y preguntas de este estilo. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y por qué existe Dios? Y yo al principio pensaba, madre mía, esto es
un Santo Tomás en pequeñito. Ya tenéis que explicar aquí las 5 vías de Santo Tomás para explicarle lo razonable de la existencia de Dios. Pero yo he ido interpretando esas preguntas de los niños en esta clave. Yo hablaba de Dios con naturalidad. Y los niños lo que me estaban diciendo con eso, creo yo, que me están diciendo con esas preguntas, no es preguntarme por las razones para la existencia de Dios, sino expresando más bien una experiencia. Yo daba por evidente y por hecho una realidad que para ellos era extraña. Sencillamente, era extraña. Yo estaba dando por hecho que en su conciencia, pues Dios es algo, un ser padre, evidente, asumido, y en su experiencia no está esa realidad. Fijaros lo que supone eso para enseñar a orar a un niño. No solamente enseñar las oraciones, sino enseñar la lógica de la oración. Que no es que yo me aprenda una cosa, porque dicen esto que me la toca aprender, sino que entro en una relación con otro, con mayúsculas, ¿no? Bueno, pues, digamos, de esto que es, digamos, lo más fundamental a saber estar en la Iglesia. Mira, no lo digo como crítica porque yo sé lo que sufrí los catequistas, ¿no? Pero va a ser una confirmación. Si no hemos enseñado a los niños ni a comulgar, si no saben ni estar en la Iglesia, no saben estar. Perdonad la referencia, pero de verdad, no lo entendáis ninguno ni lo transmitáis a vuestros compañeros o compañeras catequistas, como que el obispo los critica porque viene a confirmar y ahora los niños no saben, y ahora van a llegar el obispo a confirmar y todo el mundo se pone nervioso porque no lo digo con ese sentido, ni mucho menos, ¿no? Si nos damos cuenta, yo cuando era niño, pues en la escuela con mi madre, que cuando llegas a la iglesia me decía, no te puedes sentar en cuanto entras a la iglesia, tienes que ponerte de rodillas porque hay que saludar al Señor antes que está en el sagrario. Y cuando estaba en la iglesia, me ponía de rodillas un poquito y luego ya te sentaba. Y cuando te sientas no puedes cruzar las piernas. No vas a hablar con el de al lado. No sé qué. Bueno, te enseñaban a que tú entrabas en la iglesia de una manera y estabas en la iglesia de una manera propia, porque aquello era un lugar que había alguien, algo de que la gente que tú veías, y era el Señor que estaba allí, en eso. Si eso nos tendríamos que enseñar nosotros mismos. ¿Cuántas veces se llega a un templo? Va a haber una celebración, por muy solemne que sea, y aunque sea la catedral, yo no digo la catedral de Huelva, digo la catedral de Sevilla, más grande, ¿no? Y aquello es como un espectáculo, como el teatro, que hasta que no se encienden las luces del escenario, todo el mundo está hablando, ¿no? Pues porque estamos esperando que empiece, ¿no? Pero hemos perdido hasta el sentido del lugar sagrado, de la presencia del Señor. Lo tenemos que enseñar, de verdad, y se puede enseñar. Yo estoy pensando ahora en un pueblo perdido en la sierra de Córdoba, cuando yo era vicario general, antes de ser obispo, que llegué allí a hablar del seminario, y un sacerdote que ahora ya está en la casa sacerdotal, muy mayor, pues aquel hombre tenía una espiritualidad eucarística, y me llamó la atención que era una iglesia moderna, y tenía una capilla del sagrario, independientemente del espacio mayor de la celebración del templo. Y yo llegué allí, estoy hablando de los años 80, principios de los 80, ver que toda la gente entraba primero a la capilla, a los niños y todo, del sagrario, y después se iban a sentar al banco para la celebración de la misa. Si nos ponemos a educar, se puede educar, pero tenemos que también, educar para la oración, educar para la liturgia, educar, en fin, enseñamos a los niños qué es la misa. ¿Qué es la misa? No solamente ya la misa de la palabra, la misa de la Eucaristía y la misa de esto. No me extiendo más en eso.
Debemos buscar asociar a la familia, debemos buscar asociar a la familia en ese proceso catequético y catecumenal de los niños y de los adolescentes o de los jóvenes, ¿no? Convertir en ocasiones de evangelización, en un tiempo propicio para iniciar una relación evangelizadora con los padres. En una sociedad cristiana, unos padres cristianos educan al cristiano a su hijo y lo traen a la catequesis parroquial para que se les ayude. En misiones, traen a los niños para que reciban, hagan la primera comunión, más o menos con razones religiosas o de fiesta o lo que se quiera. Traen a los niños y puede ser una ocasión para evangelizar a los padres, porque no podemos dar por hecho de que ya vienen a evangelizar, ¿no? A veces pedimos a los padres lo que no están en condiciones de dar. Pedimos que traigan a los niños a misa, como si ellos hubieran descubierto lo importante que era la misa del domingo. Pero si esos padres ya nunca han ido a misa el domingo, ellos no han ido, ya no han vivido, no han tenido esa experiencia. Los abuelos a lo mejor, pero los padres no. ¿Cuál? Tendremos que no darlo por supuesto ni por una exigencia obvia, sino por una relación evangelizadora con los padres. Porque ellos ya hacen un acto de confianza que yo creo que nunca agradeceremos bastante. Nos dejan a su hijo una hora. Padres y padres, a vuestros hijos, no sois pequeños, no los dejáis una hora en cualquier sitio. ¿Os interesa o no os interesa? Bueno, aunque no les interese nada de lo que hacemos en la catequesis, hacen un acto de confianza que siempre tendremos que agradecer. Nos dejan al niño una hora a su hijo, que es lo que más quiere, aunque no sea cristiano. Y les importe más que sepan inglés que no que sepan el Padre Nuestro. ¿No? Pero tiene que ser ocasión para nosotros, no para reprochar a los padres, para cargarle de otra exigencia más a los padres, sino para establecer una relación de evangelización también con ellos, ¿no? Con los padres, en la medida en que podamos. Ya sé que no van a ser el 100%. Pues a lo mejor es el 1%, pues el 1%. ¿No? Pero la catequesis propiamente del despertar religioso, no sé aquí, pero por lo menos en Sevilla, no estaba dirigida a los niños, sino a los padres. Una reunión cada 15 días o cada mes con los padres. No se reunían, era reunión con los niños, pero con los padres, para provocar que los padres hablaran de Dios a esos niños, porque muchos de ellos no lo habían hecho nunca, o no lo habrán hecho nunca, hablar de Dios a sus hijos, ¿no? Entonces, el despertar religioso iba tanto dirigido a los padres, casi más que a los niños, ¿no? Bueno, otra indicación más, y ya he pasado 10 minutos. La ayuda de los catequistas y de la parroquia, de la comunidad cristiana, que prestamos al niño que se está iniciando, o al joven o al adolescente que se está iniciando en la vida cristiana, se asimilaría a la figura de una familia de acogida. ¿Sabéis lo que es en la vida civil una familia de acogida? ¿No? Una familia de una persona que no tiene un clima educativo propicio, se le entrega a otra familia para que lo tenga. Bueno, pues nosotros deberíamos ser eso en la catequesis, en el grupo de catequesis que hacemos. La familia de acogida, de fe, para ese niño que no la va a tener en su casa, que no tiene una familia de fe en su casa. Tenemos que ser nosotros. A lo mejor decimos muchas veces, yo sé lo complicado que es. No estoy tampoco diciendo, no lo hacemos porque no queremos, lo hacemos porque hacemos lo que podemos. Que traigan los niños a la catequesis a misa el domingo. Pero si no, no van a traer. Si no, o traerán alguno. Porque no pensamos como una familia de acogida, porque no es la catequista la que se encarga de decir a los niños que voy a recoger a tu niño, y en vez de hacer los grupos por
orden alfabético, los hacemos por la calle donde viven. Y si son vecinos míos y cojo 4 o 5 niños, que me los llevo a la catequesis, yo como catequista, y estoy con ellos en la misa, y les explico y hablo con ellos, y después lo devuelvo a su casa. Pues sí, se me ocurre esto, alguna tontería. Y si podemos arrastrar a algún padre que venga también con su hijo, bien será, ¿no? Pero, de verdad, más ofrecer que exigir, porque no hay suelo para exigir muchas veces a los padres. No es que no quieran, es que no están en condiciones de educar en cristiano a sus hijos, porque ellos ya no son, ya no lo han vivido, sencillamente. Bueno, y mucho más, fijaros en esto, bueno, y ya paso la última palabra que digo. Es imprescindible en esta situación que el catequista tenga una experiencia de Dios seria, ¿no? Es decir, sin fervor, sin conversión nuestra, no hay evangelización. Se lo decía a los curas y me lo digo a mí mismo. Se lo decía a los sacerdotes en la exhortación primera que tuve con ellos, ¿no? Y me lo digo a mí mismo y os lo digo a vosotros. Hoy, si nosotros no tenemos experiencia de que hemos encontrado el tesoro escondido en el campo y que ese es Jesucristo, y eso marca de verdad nuestra vida, no podemos ser testigos en una sociedad que no aprecia para nada lo que llevamos entre manos. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la catequesis? No te lo dicen solo los padres. ¿Y para qué sirve? ¿No? Le tengo que llevar al niño, pues tengo que llevarle a yoga, a yogoto, a que juegue al fútbol, a inglés, a lo que sea, porque eso es lo que sirve. Y ese padre quiere a su hijo y a su hija, y quiere lo mejor, y se sacrifica lo mejor para sus hijos. Si no lo hace en la fe, es porque considera que esto propiamente es inútil. Y entonces, si no le da importancia, tiene que llevarlo al inglés, a esto, a otro, al deporte, antes que llevarlo a catequesis, ¿no? Pero nosotros tenemos en ese ambiente, ¿quién aguanta en ese ambiente? Pues o tenemos de verdad experiencia de Dios, ¿no? O nos vamos amargando, ¿no? Nos vamos amargando, efectivamente, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, experiencia comunitaria. Los catequistas tienen un catequista hoy, tiene que estar integrado en una comunidad o en un grupo de vida cristiana, de verdad. Porque si no tenemos experiencia comunitaria, no vamos a educar comunitariamente. Nuestra catequesis seguirá siendo intelectual, o subjetiva, o muy afectiva, si queréis, pero no comunitaria. No comunitaria. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia de comunidad. Si nosotros tenemos experiencia de lo que es vivir la fe con otros, compartir la fe con otros, ayudar a otros y que te ayuden. Lo que es la comunidad cristiana, ¿no? Bueno, pues yo por eso creo, y antes lo decía una pregunta que me decían, ¿cuál era el fertilizante que tenemos que poner para que haya fruto? Yo creo que el fertilizante es, antes decía, el invernadero. Bueno, no es para que vivamos en el invernadero, pero lo que el Papa dice, discípulos misioneros, yo tengo que tener la experiencia del discípulo. Y los discípulos no es uno a uno con Jesús, sino 12 que se reúnen, que están en torno a Jesús. Y unas veces Jesús les enseña esto, y otras veces se enseñan entre ellos, y otras veces Jesús les enseña a raíz de los follones que se montan entre ellos. Y de las peleas que se montan entre ellos. ¿Quién es el más importante? Pues de eso aprovecha para que sea la discusión que tenga con la nuestra. Igual, ¿no? Parecida a la nuestra. Pero, ¿dónde está? Una comunidad que el Señor funda la Iglesia de los doce, un pueblo nuevo, una comunidad. Fijaros, vosotros sabéis mejor que yo cómo salen los niños, los jóvenes, los adolescentes de nuestras catequesis. ¿Vosotros creéis de verdad que cuando salen con 4 cositas cogidas con alfiler, con un traje cuando se ha hilvanado y no se ha cosido todavía y se prueba, ¿no? Más o menos salen así? En la sociedad que se van a encontrar,
pluralistas, descreídas, secularizadas, etc., van a poder aguantar su identidad cristiana. Lo más seguro que no. La garantía que puede haber es si hay un grupo, si mantiene una referencia con un grupo. Por eso es tan importante ese categorizar, esa experiencia de grupo que vayamos pudiendo hacer posible desde que cogemos a los niños por 7 años. ¿No? Esa experiencia de grupo, esa experiencia comunitaria. ¿No? Y para provocarla, la tenemos que tener, la debemos tener. No solamente que nos reunamos los grupos de catequistas para preparar la catequesis, sino para vivir nosotros la fe. Que puede ser grupo de catequistas o puede ser grupo que hay hoy, porque hoy estás de catequista y mañana puedes estar en Cáritas, o mañana puedes no tener que hacer nada, o no puedes hacer nada aunque quieras, porque en tu iglesia doméstica tienes a tu padre anciano o a tu madre anciana y tienes que cuidar y no puedes liberar tiempo para ir a la catequesis y para ser catequista. Pero tienes que seguir viviendo como cristiano. Por eso necesitamos ese grupo y esa comunidad de referencia. Bien, perdonad, ya me he ido mucho del tiempo, ya me callo y tenéis la palabra. Luz para mis sombras, luz te pido yo, enciende mi mirada con la luz de tu amor. Gentes que iluminen, eso pides tú, que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Vamos a proceder ahora al rito del envío de los catequistas que se llevará a cabo en las parroquias de nuestra diócesis. Es un modo de expresar que actúan como enviados de la comunidad eclesial, presidida por el obispo. El rito consta de 4 partes. Comienza con una exhortación del obispo, sigue la confesión de fe de los catequistas, continúa con la asunción del compromiso y la disponibilidad de parte de los catequistas y finalmente el obispo pronunciará la bendición sobre ellos para que el Señor les ayude con su fuerza y los mantenga fieles. Queridos hermanos, nuestro Padre Dios nos reveló su deseo de salvar el mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, el Mesías. Su vida y su mensaje fue la realización de este deseo. Él confió a sus discípulos, que son hoy la Iglesia, la misión de anunciar su Evangelio a todos los hombres. Vosotros, catequistas, actuáis en nombre de la Iglesia que os envía y tenéis una misión muy importante que cumplir: ser educadores en el seguimiento de Jesús. Expondréis y explicaréis la palabra de Dios en la catequesis y de esta forma, con vuestro esfuerzo y la ayuda del Señor, los pequeños irán madurando en la fe. No olvidéis en ningún momento que se trata sobre todo de llevarlos al encuentro personal con Jesús y de iniciarlos en cómo hemos de seguirlo. Por eso, cuando expliquéis el Evangelio que atestigua lo que el Señor dijo e hizo, no olvidéis escucharlo y madurarlo, primero en vuestro corazón, y ser dóciles al Espíritu del Señor. Y no olvidéis celebrar el Evangelio en los sacramentos.
Que vuestra vida sea testimonio de Jesucristo y su mensaje en el seno de las comunidades eclesiales, punto de referencia de la catequesis. No olvidéis que nuestro esfuerzo quiere crear la comunión de todos. Somos el cuerpo de Cristo, en comunión con el mismo Espíritu. Antes de recibir la misión, vamos a profesar públicamente nuestra fe. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Expresamos ahora nuestra disponibilidad a la tarea que se nos encomienda y a la aceptación del compromiso que asumimos. ¿Estáis dispuestos a realizar vuestra tarea, viviendo la fe con sinceridad de corazón y proclamándola de palabra y de obra, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Os preocuparéis de vuestra mejor formación, preparación y vida espiritual? Sí, nos preocuparemos. ¿Prometéis con la ayuda del Espíritu Santo perseverar en la tarea a pesar de las dificultades, realizarla con diligencia según vuestra capacidad y buscar en todo el bien de la Iglesia y de aquellos que se os encomiendan? Sí, Lo prometo. Somos testigos de la fe y disponibilidad de estos hermanos y hermanas que asumen la tarea de catequizar en nuestras parroquias. Oremos para que el Señor derrame sobre ellos su luz y su gracia, para que perseveren en la fe que han confesado y en las promesas que han hecho. Ahora inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición. Señor, a lo largo de toda la historia de la salvación, tú has llamado a hombres y mujeres para que anuncien tu palabra y sean en medio de tu pueblo profetas y testigos valientes de tu amor. Bendice con la fuerza del Espíritu a estos hermanos catequistas, que en nuestra comunidad son elegidos para iniciar a nuestros catecúmenos en los gestos y palabras, en los sacramentos, en la vida comunitaria, en la vida de tu Hijo Jesús. Dale la sabiduría que procede de ti, para que quienes escuchen su palabra se abran a tu mensaje de salvación y de alegría. Que María, la Madre de Jesús, sea para ellos también, como para los apóstoles, una señal de auxilio y de fortaleza, y un modelo de silencio para guardar en el corazón los secretos del misterio que les es confiado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo y por vuestra ilusión en la catequesis. Que Dios nos da. Un abrazo muy grande a todos y cada uno, y no lo puedo dar, así que nos damos a todos. Sí. Y llevar un saludo, el obispo, pues lleno de afecto y de gratitud, pues a todos vuestros compañeros y compañeras de vuestra parroquia. Un abrazo grande. Su amor. Tú nos envías, oh Señor, para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación, el reino de Dios, la nueva humanidad. Y de hacer discípulos
de